Amable audiencia, favor de poner en modo silencio su micrófono y apagar la cámara para no distraer la atención durante el evento. No son los males violentos los que nos marcan, sino los sordos, los insistentes, los tolerables, aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos miran meticulosamente con el tiempo. Emil Cioran. Buenos días. La Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, San Rafael, Texcoco y Toluca les dan la más cordial bienvenida a la mesa de análisis El Caníbal de la Guerrero. Nuestra apuesta es la educación de nuestros estudiantes, pero solo será posible si formamos integralmente y con valores a nuestros profesionistas. A continuación, presento a nuestros invitados especiales. De Campus Querétaro nos acompaña el maestro David Arroyo Guillén, quien es miembro del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, Sociedad Mexicana de Bio y Neurofeedback, Asociación Médica de Hospitales Star Médica, miembro de la mesa directiva de Foundation of Neurofeedback and Applied Neuroscience, miembro de la mesa directiva de la Biofeedback Federation of Europe, miembro internacional de la Association of Applied Psychopsychology and Biofeedback, miembro internacional de la International Society for Neuroregulation and Research y miembro también de la Sociedad Mexicana de Psicología. De Texcoco nos acompaña el maestro Julio Álvarez Alfaro, quien es licenciado en maestro en psicología, candidato a doctor en psicología clínica y de la salud por la Universidad Internacional Iberoamericana, tiene una formación como terapeuta familiar sistémico, se ha desarrollado como consultor empresarial y ejerce la terapia privada, además de la docencia y capacitación en diversas universidades y ONGs internacionales, como Voluntad Sin Límites en Perú. De Campus San Rafael nos acompaña la maestra Verónica Dávila, quien es licenciada y maestra en psicología con especialidad en el área clínica. Se ha desempeñado como instructora de diversos cursos y talleres de orientación vocacional y aplicación de pruebas psicométricas, así como la consulta privada por más de 13 años. También fue directora del programa de servicios a la comunidad en el Comité de Juventud del Distrito Federal en la Cruz Roja Mexicana. La dinámica de esta charla comenzará con un breve video para poner en contexto a toda nuestra audiencia sobre datos generales de quién fue José Luis Calva Cepeda, el llamado Caníbal de la Guerrero, para que posteriormente nuestros expertos nos platiquen sobre el diagnóstico y abordaje del caso desde su perspectiva clínica. Si alguno de los asistentes desea participar, puede levantar la mano o escribir sus aportaciones en el chat, mismas que estaremos leyendo para hacer nuestra conversación algo más interactivo. Bienvenidos, maestros. Comparto video para entonces sí cederles la palabra. Han pasado 14 años de la detención de uno de los asesinos seriales de la era moderna de la Ciudad de México. José Luis Calva Cepeda, conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero, es un caso emblemático del homicida en potencia que termina sus actos criminales con el canibalismo. Nacido el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México, tuvo una niñez marcada por el alcoholismo de su madre, que lo violentaba bajo... ¿Nos escucha? Sí, es correcto, se escucha. Ah, ok. Cualquier pretexto tras la muerte de su padre. Con 6 años decide irse de su casa y comienza a vivir en las calles del municipio de Nezahualcóyotl. A esta edad es violado por un amigo de su hermano mayor. La violencia que se le ejercía desencadenó que desarrollara un perfil de sociópata en potencia, depresivo y dependiente que no toleraba la ausencia de sus seres queridos, con un coeficiente intelectual elevado, de acuerdo con los exámenes periciales sobre su perfil criminológico. A la edad de 38 años, fue detenido por las autoridades el 8 de octubre de 2007 y fue acusado de triple homicidio y canibalismo, a pesar de que se le comprobaron 4 homicidios. En el estudio del perfil psiquiátrico, los peritos resaltaron
que Calva Cepeda no era una persona apta para cumplir su condena en prisión preventiva convencional. Recomendaron al Ministerio Público y juez que fuera ingresado a un área aislada con cuidados especiales y bajo prescripción médica por síntomas maníacos depresivos y por su tendencia suicida, ya que intentó en 2 ocasiones quitarse la vida. Sin embargo, el juez 21º de lo penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez, le dictó auto de formar prisión. Calva Cepeda ingresó al reclusorio Oriente el 24 de octubre de 2007, acusado de triple homicidio y de realizar prácticas caníbales. Solo por el asesinato de Alejandra Galeana tendría una condena de 50 años de cárcel. Sin embargo, la condena nunca llegó a ejecutarse debido a que presuntamente se suicidó dentro de su celda el 11 de diciembre del mismo año. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Ahora sí, cedo la voz a nuestros expertos para que nos abran cámara y nos compartan. Ahora, todo suyo, chicos. Gracias. Gracias. Maestros, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días a toda la audiencia. Pues yo creo que sería bueno que nos pongamos de acuerdo nosotros para cómo vamos a fluir con el tema de las participaciones, cómo les gustaría que pudiéramos como empezar a hablar de esto. Sí, bueno, quizá podríamos hacer como una primera ronda en donde cada uno exponga como lo que ha encontrado y después una segunda a lo mejor con pues los abordajes o la forma en la que podríamos trabajar con el caso, ¿no? Como ven. Sí, maestro. Gracias. Se escucha muy bajito, maestro. No sé, tal vez ahí mejor. Mejor. Sí, soy David Arroyo de Campus Querétaro. Antes que nada, agradecer la invitación a esta mesa de charla y de análisis clínico. Yo creo que de entrada podemos decir que obviamente todos los aspectos que tienen que ver con la psicopatología siempre van a estar cubiertos con un cierto halo de misticismo, de hasta cierto punto se lleva hasta la leyenda en algunos casos, porque tal vez pocas cosas atraen al ser humano y también fomentan el imaginario de las personas como este tipo de situaciones, ¿no? Por lo mismo es muy fácil caer en explicaciones propias del pensamiento mágico y tal vez cosas muy pobremente basadas en evidencia para explicar este tipo de conductas. Sin embargo, no quiere decir que sea fácil poder hacer un análisis, ya que la cantidad de variables tanto objetivas como subjetivas, que determinan la conducta humana, aún en el aspecto normal, lo que podríamos llamar estadísticamente normal como promedio, es suficientemente complejo. Ahora, pues vamos a imaginarnos que este tipo de casos, donde inclusive si pensáramos en la conducta humana como un péndulo, donde el péndulo en la parte central gira entre lo normal y conforme se va alejando más del centro, encontramos más este tipo de conductas, tal vez hasta el punto donde el péndulo metafóricamente se detiene para dar la vuelta, pues obviamente va a generar más atención y, como digo, va a fomentar más la imaginación de las personas, ¿no? A tal grado que a los asesinos seriales se les pone este tipo de nombres y se vuelven inclusive icónicos en algunos aspectos culturales. Tal vez en la cultura latina no estamos tan acostumbrados a tener un gran número de este tipo de casos, muchas veces no porque no existan, sino porque muchas veces no se les da la correcta investigación, o no se les clasifica como tal, ¿no? A diferencia como en otros países, como en Estados Unidos y en algunos países de Europa, donde podemos tener una mucho mayor cantidad de este tipo de conductas que podrían catalogarse como asesinos seriales. Y dentro de este tipo de conductas, yo creo que todavía llama mucho más la atención cuando no nada más son conductas criminales asesinas, sino también cuando se complementan como conductas que culturalmente podemos considerar más aberrantes, como sería el canibalismo.
no nada más es el matar a la persona, sino el simbolismo de lo que implica comérsela, ¿no? Y eso también podemos ver desde el aspecto cultural en muchas historias y leyendas, muchas culturas donde tenían cierto antecedente de conductas de canibalismo, buscando en algunas de ellas, inclusive algunas mesoamericanas, cómo incorporar la energía vital o las características de la otra persona por medio de la ingesta. Por lo tanto, más que tener una naturaleza obviamente nutricional, es más bien esta parte simbólica de lo que implica ese nivel de dominio y hasta de narcisismo, y en un caso como este todavía más grande, de lo que implica no nada más el dominio de matar a otra persona, sino de integrarlo en sí mismo y que forme parte de ti, inclusive hasta yéndonos un paso más allá, hasta el proceso digestivo, pero ese simbolismo en el momento que la persona consume a la otra, ¿no? Entonces, también haciendo ya un análisis más claro de este tipo de casos, vemos elementos narcisistas al grado de que esta persona se consideraba dramaturgo, poeta, más de 800, ninguna obra publicada como tal, ¿no? Pero simplemente para cederle también a mis demás compañeros la palabra, me quedo con la manera en que él, inclusive abrió una de las obras que dice que escribió 10 novelas, 8 obras de teatro y más de 800 poemas, y al inicio de uno de sus volúmenes una línea indica: dedico estas palabras a la creación más grande del universo, que soy yo. Yo creo que este es un buen punto de partida para la discusión del resto de las conductas de esta persona, ¿no? La creación más grande del universo, que es él. Gracias, maestro. Maestra Vero. Sí, no, justamente como toda esta idea de egocentrismo y grandeza, ¿no? De yo soy lo más interesante, lo más importante. Lo cierto es que, digo, yo conocí el caso a partir de lo que, pues, a lo mejor en noticiero se había comentado, ¿no? Y demás, pero en realidad no conocía como tal a la persona. Empecé a buscar y lo cierto es que tampoco hay como mucha información acerca de su biografía, que yo creo que va a ser importante o que sería trascendental precisamente para dar un punto de partida, ¿no? Digo, lo poco que se sabe es que su padre murió cuando él era muy pequeño y que la madre, pues lo violentaba, ¿no? De alguna manera la mamá, no sé si a raíz de este evento de la muerte del padre, al parecer sí, detona en una situación de alcoholismo, ¿no? Y bueno, tiene una cuestión ahí de agresividad. En algún momento veía que precisamente a toda esta situación de violencia y demás que se vivía en su casa, decide salir a la calle, ¿no? Convertirse en un niño de la calle, ¿no? Un niño indigente, pero bueno, finalmente sufre pues todas las condiciones que los niños en esta situación viven, ¿no? Obviamente pasa hambre, frío, violencia, etcétera, todo el rollo, y en un momento dado decide que pues sí está terrible con su mamá, pero creo que está mejor que lo que está viviendo estando como está. Decide regresar a casa y es aquí cuando sufre la violación por parte de alguien cercano en la familia. Yo no sabía que era el amigo del hermano, solo tenía antecedente que era alguien cercano a la familia, entonces, bueno, necesariamente ahí ya estamos hablando también de una situación en donde desde muy pequeño, pues toda esta cuestión a lo mejor de violencia, pues ha sido parte de él, ¿no? Además, pues las zonas geográficas donde se dice que estuvo viviendo y demás, pues bueno, sabemos que son zonas a lo mejor, pues con cuestiones social y culturalmente agresivas, un poco, ¿no? La colonia Guerrero, la cuestión esta de que vivió antes en Ecatepec, en fin, todo ese entorno social, cultural, creo que pudo haber sido marca importante, pues, para cómo se desarrolló más adelante, ¿no? También en alguna parte veía que él tenía, eh,
rasgos homosexuales. No se comprobó efectivamente que tuviera una relación homosexual. Sin embargo, también pudiera ser que esta cuestión de enamorar a las chicas a través de los poemas, a través de toda esta cosa que tenía, como sensible, un poco era también para ocultar esta parte del ser homosexual, ¿no? Que ahí también tendríamos otra cuestión. O sea, estamos hablando también ahí de una represión, pues, en cuanto a su sexualidad. Podríamos decir también en un momento dado que a partir de justamente esta poesía y demás, pues él de alguna manera proyectaba pues toda esta emoción, todos estos sentimientos. También algo leía acerca de que él era muy, seguidor de de esta serie de películas de Hannibal Lecter, ¿no? El silencio de los inocentes y toda esta parte. Y en un momento dado él decía que sí efectivamente había matado a las personas, que sí efectivamente las había descuartizado, desmembrado, etcétera, pero que no había cometido canibalismo. Aunque cuando lo encuentran, sí encuentran en la cocina una sartén con restos humanos, ¿no? Que ahí se estaban preparando. Pero él afirma que no. Sin embargo, bueno, se dice que también esta parte del canibalismo era más, había como alguna persona cercana a él, algún amigo, alguna cuestión así, que era el que lo motivaba pues al canibalismo, no tanto él de manera propia, como que él tenía esta cuestión ilusoria, ¿no? Como fantasiosa, perdón, más bien, de matarlas, cocinarlas y demás, pero según él dijo, nunca se comió a las víctimas, ¿no? Era más bien como toda la preparación, todo el preámbulo. Entonces yo creo que de ahí podríamos empezar, ¿no? Tiene una historia, les digo, hay muchos baches, hay muchas cosas que no conocemos, sin embargo, creo que tenemos algo ahí de dónde partir, y que yo diría más bien es esta parte de entrada como de violencia, ¿no? En la que se desarrolló desde muy temprana edad. Gracias, maestra Vero. Yo quiero compartirles que también para mí fue un poco complicado por extraer los datos porque efectivamente no hay mucha información, pero encontré la entrevista que se le hizo a una investigadora que se puso como a narrar, o más bien echarle como pues análisis al tema de la historia de él, y quiero compartirle los datos. A lo mejor esto también pudiera ayudar a poder como tener un poco más de panorama respecto al tema de lo que pasa con él. Es cierto que su papá muere cuando él es pequeño. Él tenía 1 año y medio de edad cuando su papá murió, y es él quien lo descubre. Su papá, aparentemente, según lo que narra esta investigadora, es que su papá muere de un infarto, le da un infarto mientras estaba bañando, y José Luis pequeño entra al lugar donde se estaba bañando, a la bañera, y lo descubre. Él es el primero de la familia que descubre que su papá está muerto, corre a traer a su mamá, y bueno, pues ahí se desencadena una serie de sucesos. Como acto continuo a esto, lo que dice el investigador es que se sabe que su mamá empezó a traer, como a muchos hombres, a partir de la muerte de su papá, empezó a traer muchos hombres descuidadamente a la familia, los dejaba quedarse en la casa, los dejaba inclusive quedarse solos con sus hijos, y que no sabe cuál fue el impacto de estos hombres dentro de la dinámica de esos hijos. Lo que sí se sabe también de esto es que a partir de ese momento, también de la muerte del esposo, la mamá, José Luis era muy unido con su papá, y tras la muerte de su papá, la mamá empieza a ser sumamente violento con todos sus hijos, con todos sus hijos, muy violenta, pero demasiado violenta con José Luis. A José Luis en particularmente utilizaba como cualquier pretexto para poderlo violentar. Se narra como de un suceso que cuenta su hermana Fabiola, porque él es el 6º hermano de 6 hermanos, él es el más pequeño de todos. Y entonces lo que se sabe un poco que su hermana Fabiola, quien aparece mucho en las investigaciones, y que ahorita vamos a hablar un poco también de ella, porque es importante la participación de Fabiola para el contexto de la historia, a mí me parece, pero bueno, la hermana Fabiola narra que uno de los sucesos más representativos que ella recuerda es un evento así sumamente tonto, donde creo que se les cayó un suéter, o sea, como que estaban
vendiendo ropa o algo por el estilo, algo de un suéter, no recuerdo muy bien, pero como que se les cae el suéter y la mamá voltea a ver a José Luis y le dice, tú fuiste, y se lo agarra de los cabellos y lo jala por toda la casa y lo está golpeando durante o sea, todo el camino de toda la casa, lo está arrastrando y él como solo grita y grita y grita y la mamá está aplicando una tortura muy fuerte. Hay un evento número 2, donde también me parece que ellos hacen una travesura como hermanos, y la mamá agarra las manos de José Luis y le dice, tú fuiste el culpable de todo esto. Le agarra las manos y se las pone al fuego, como una forma de poder castigarlo. Otra de las cosas que también es como muy importante, y que a mí esto me pareció de las cosas más nostálgicas de la historia, porque creo que al final del día este niño se va transformando a través de todos estos sucesos, es que hay una narración que cuenta su hermana Fabiola, donde él quería ver a los Reyes Magos. Él estaba muy pequeño y él quería ver a los Reyes Magos, así que decide esconderse en la noche, el día de los Reyes Magos, para poderlos esperar. Y porque él le decía a su hermana Fabiola que él quería pedirle a los Reyes Magos un papá que lo pudiera cuidar, porque se sentía desprotegido, porque sufría demasiado abuso en la escuela, porque se hizo muy introvertido, entonces todo el mundo lo violentaba en la escuela, prácticamente fue el niño bully de la escuela, y entonces él quería esperar a los Reyes Magos para pedirles un papá que lo protegiera. Él está debajo de una especie de sillón y está esperando a los Reyes Magos, y él descubre en esta espera que es su mamá y su hermana quienes están poniendo los juguetes. Hace un ruido como al momento de sorprenderse, como que se jala para atrás, se atora con un resorte en la espalda y retumba el sillón. Entonces la mamá se da cuenta de que está ahí, lo saca, le habían comprado como un camioncito o algo así como tema de Reyes Magos, y azota el regalo frente a él y le dice que ya no va a tener nada y que a partir de este momento nunca va a volver a tener nada. Y le dice que se va a arrepentir si le dice esto a sus hermanos. Y entonces es castigado tras el acto como de pronto del suceso realizado en el tema de los Reyes Magos. Estos son algunos perdón, y también hay otro dato muy importante. Cuando José Luis tenía, bueno, además de la violación que tenía cuando sufrió 7 años, que fue por el vecino, que era amigo de su hermano, por eso es que era tan cercano a la familia, porque era el vecino. Además de esto, a los 11 años, Fabiola sufre un intento de violación por alguno de los hombres que llevaba la mamá, Fabiola, la hermana. José Luis lo descubre cuando él tiene 11 años, José Luis descubre que la hermana va a ser violada, y entonces José Luis se abalanza sobre el sujeto que va a violar, le empieza a golpear, le avienta un suéter a su hermana y para que salga corriendo, y la mamá, o sea, le cuentan a la mamá se enoja muchísimo, le dice a José Luis que él tiene la culpa y lo corre de la casa. A partir de ese momento se sale de la casa porque la mamá lo corrió de la casa y no lo deja vivir. Él sale, empieza a lavar, me parece que empieza a cuidar autos, a lavar, a bolear zapatos, ¿no? Y cosas así en la calle, pero pues vive en la calle. Y uno de sus vecinos, que era porque ellos vivían como en una especie de vecindad, algo así, entonces uno de sus vecinos descubre que él está viviendo en la calle y lo deja quedarse en la parte última como de la vecindad, donde tenían una chocita, y lo deja quedarse ahí, y él vive como ahí en su casa, bueno, en su edificio, pero no en su casa. Y lo que narra un poco también su hermana Fabiola es que él le que él veía la forma en la que la dinámica familiar seguía como viviendo sin él, y él era solamente espectador de todo lo que pasaba en su familia, pero ya no era parte de la familia. A mí me parece que estos datos son muy relevantes para poderlos traer como a colación en el tema de la historia. Ahora, si me lo permiten, porque ya me fui con los datos, si me da chancecito, a mí me gustaría como hacer una acotación antes de poderle ceder la palabra. Yo soy terapeuta sistémico, y bueno, pues la única forma en la que puedo ver este caso es como pues desde la teoría de los sistemas. Una de las cosas que a mí me resonaban mucho y que creemos aquí en la terapia sistémica es que nuestro papá y mamá son nuestro origen de vida. Sin papá y sin mamá, literalmente no tenemos vida, porque es papá y mamá, la célula de papá y mamá, quien me otorga la vida. Y en la traducción hacia el simbolismo de la vida, es el acto de poder tomar a mi mamá como madre y a mi padre como padre, el acto que me abre hacia la vida misma. Y creo que ahí empieza todo el problema de esto. Cuando José Luis pierde a su papá, porque a pesar de porque un niño está comprobado por las neurociencias que nosotros no podemos recordar las primeras fases de vida, y es natural
que entonces José Luis no recordara que vio a su papá al año y medio, es muy normal. Pero ¿por qué para José Luis, en la entrevista que se le hizo a él, por qué para José Luis estaba tan marcado que él había descubierto a su papá? Pues al final es porque mamá le hace recordar todos los días que él es el causante de la pérdida del papá. A mí me parece, yo tengo una sensación por acá, creo que el acto de mamá hacia José Luis, descargando toda la ira, tiene que ver con el acto de la pérdida del padre, porque según lo que yo descubrí en esta investigación, que narraba pues, justo esta investigadora, es que José Luis y los hijos tenían una excelente relación con su papá, que inclusive su mamá tenía una excelente relación con su esposo. Prácticamente el papá era como el superhéroe de la familia. Y cuando el papá muere, creo que el dolor que vivió la madre fue depositado en José Luis, fue depositado porque creo que al final del día, como todo lo que nos pasa en nuestra cabeza, pues no podemos procesar muy bien el entendimiento de las cosas como la muerte, la vida, las pérdidas. Creo que el acto de que ella no pudo haber elaborado bien la pérdida hizo que ella focalizara a José Luis, porque como tú encontraste, entonces tú eres mi enlace con la muerte del padre. Entonces te voy a evocar a ti la rabia, la desesperación, la ira, y entonces termino por torturarte, porque eso fue lo que hizo esta madre todo este tiempo, por torturar al hijo como un acto del desplazamiento no procesado de la muerte. Y creo que ahí es donde empieza como toda esta decisión en la cabeza de José Luis, porque si tengo un padre, si lo que me conecta a la vida es una madre y un padre que ya no está, porque la muerte no tiene retorno, tengo un padre que ya no está y tengo una madre que está, pero que es castigadora, entonces no tengo a la vida. Y en el acto de no tener a la vida, entonces empiezo a tomar a la muerte, diría como la pulsión. Si no tomo a la vida, entonces tomo a la muerte. ¿Cómo tomo a la muerte? A través de actos violentos, a través de actos que me lleven a la muerte y a través de actos que me conducen a la muerte. Desde esta teoría, yo abro este análisis así, porque pues la teoría sistémica nos permite poder un poco hacer como esta observación. Les dejo la palabra, maestros. Disculpen, ya me extendí. No, muy bien, muchas gracias. No, me parece que es un planteamiento bastante interesante y gracias porque sí, efectivamente hay poco material de esta persona, ¿no? Y bueno, toda esta serie de eventos, pues honestamente yo las desconocía. Pero sí, coincido, o sea, finalmente el hecho de que tú lo encontraste, tú lo trajiste contigo descargo, ¿no? Y es una situación bastante compleja, ¿no? A mí me gusta mucho más trabajar en el enfoque humanista, ¿no? Soy como más del apapacho. Sin embargo, pues justamente vemos todas estas carencias afectivas, ¿no? Que él está teniendo, no solamente las carencias afectivas, sino además el tenerse que enfrentar de manera muy temprana a situaciones tan violentas, ¿no? Hay un libro de Feggy Ostrowski que habla justamente de todo este abordaje en cuanto a asesinos seriales, la mente asesina, ¿no? De hecho se llama, y que justamente habla en alguna parte en donde habla de que hay una violencia o que se puede generar una cuestión de agresión como positiva y negativa, ¿no? Habla de una cuestión positiva cuando finalmente uno puede tener a lo mejor un acto violento a partir del poder o de la necesidad de protegerse, ¿no? Decir, si yo en un momento dado voy caminando por la calle, alguien se acerca, me quiere asaltar y demás, yo puedo responder con una conducta agresiva, pero tiene o está más bien determinada por esta situación en donde yo me estoy defendiendo, ¿no? Y entonces, un poco para preservar mi vida, para preservar como mi integridad, pues puedo actuar de una manera violenta, ¿no? Y a lo mejor, si lo vemos desde el enfoque humanista, ¿no? La pirámide de Maslow, pues estoy teniendo estas necesidades de seguridad, ¿no? Y para poder mantener mi integridad física, ¿no? Pero habla acerca también de una violencia o de una agresividad negativa en donde ya hablaríamos en un contexto en donde la persona daña y agrede por el hecho de agredir y maltratar, ¿no? Ya como en esta
esta parte sádica, ¿no? En donde finalmente lo que yo busco es justamente, o me da cierto placer, el ver que el otro sufre, el ver que el otro a lo mejor está temeroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar justamente de esa transición. A lo mejor en un primer momento, al él estar tan vulnerado, ¿no? Por parte de la mamá, del entorno, una vez que se va a la calle, pues todo lo que en la calle vive y demás. Podríamos hablar de esta primer parte de violencia en donde efectivamente él a lo mejor puede mostrarse agresivo y demás, pero intentando salvaguardarse, ¿no? Y al final del día, pues ya se va deformando, va detonando, en donde ya busca esta parte de agresividad, un poco también en esta situación de mantenerse como fuerte. Ahora yo soy el fuerte, el importante, el valeroso, y entonces en un momento dado agredo, pues para que el otro se sienta a lo mejor minimizado, se sienta a lo mejor sumiso ante mí, ¿no? Y ahí va derivando. Evidentemente también ahí estaríamos hablando de alguna situación en donde finalmente estas conductas agresivas, ver cómo el otro se disminuye o se victimiza ante mí, de alguna manera proporciona este placer, este bienestar, ¿no? Que no necesariamente iríamos hacia la filia, ¿no? Como tal, una connotación sexual, pero sí en esta cuestión sádica, ¿no? Que en un momento dado a lo mejor también tiene que ver con el contexto sexual, más adelante pues, pero en un primer término tiene que ver con esta cuestión de tanto sufrí yo que ahora quiero ver sufrir al otro, ¿no? En ese sentido yo lo pensaría. Maestro David. Sí, bien. Bueno, desde mi punto de vista, del lado más del área tanto de las neurociencias como del lado de la psicología basada en evidencia, todo este aspecto conductual, cognitivo, conductual, contextualista. No podemos dejar de pensar desde que nacemos, la función primordial del sistema nervioso es mantenernos vivos. Vamos a poner que la primera función primordial del sistema nervioso es mantenernos vivos. Si lloramos es porque necesitamos. Ya no se escucha. Perdón, sí, ya, Ajá. se estaba fallando. O sea que desde el punto de vista desde las neurociencias y de la psicología basada en evidencia, complementando lo que ustedes estaban también comentando, de toda esta parte de tanto de desarrollo neurológico como conductismo, las teorías conductuales, cognitivo-conductuales y contextualistas, no podemos perder de vista que la función primordial del sistema nervioso desde que nacemos es, obviamente, procesar la información de nuestro entorno, pero también al mismo tiempo es mantenernos vivos. La razón por la cual procesamos la información del entorno es para permitirnos adaptarnos a él, satisfacer necesidades y poder sobrevivir. Eso es común con muchas especies, ¿no? Nada más que obviamente la complejidad de los procesos forma parte de esto mismo del ser humano. Nada más que a diferencia del resto de las especies, la especie más dependiente a nivel del desarrollo que tenemos, aunque tenemos otras cualidades cognitivas, pero a nivel biológico no hay especie más dependiente que el ser humano. Mientras otras especies, inclusive chimpancés, desde el momento en que nacen, inmediatamente tienen capacidad prensil y la mamá puede inclusive desplazarse, siempre y cuando obviamente el chimpancé prácticamente de días de nacido ya tiene capacidad de sostenerse de la madre, nosotros no. Nosotros podemos pasar veintitantos años todavía dependiendo de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta parte, esas habilidades cognitivas, habilidades, esos procesos psicológicos superiores, dependiendo de la teoría a la cual se quieran describir, pero también por otro lado somos extremadamente dependientes de nuestro entorno. Entonces, todas estas herramientas que nos ayudan a interpretar la realidad y a defendernos de la misma viene de la interacción que tenemos de nuestros congéneres y de esta manera, como decían también adecuadamente hace rato, nuestros padres, pues obviamente, o los cuidadores primarios, van a ser la principal fuente de enseñanza de cómo lidiar con este entorno. Ahora, en el caso de él, tenemos una ventana
que en muchos otros casos no tenemos. Él dejó una obra muy profusa de más de 800 novelas, 800 poemas, libros nunca publicados, pero que él tenía en su casa, como les digo, tanto que el libro que él escribió, que se llamaba 12 días, él escogió la foto de Hannibal Lecter para la portada, un libro no publicado y todo, pero tenemos la posibilidad de meternos en esta conducta privada, de poder analizar la conducta privada, los pensamientos que él mismo tenía, y por ejemplo, de la experiencia de que una vez él rompió una figurilla de porcelana a los 7 años, en la misma época entre los 5 y los 12 que ocurrieron todas estas cosas que obviamente van a generar un proceso de aprendizaje y una dificultad de la identificación de la propia persona en estos momentos tan importantes, pues al haber sufrido violencia sexual, violencia familiar, este momento donde los que deberían de proporcionar ese halo de seguridad fallan completamente en proporcionarlo. ¿Cuál es la función desde el punto de vista del niño, del entorno? Pues los familiares, el hermano mayor, deben de proporcionar este ámbito de seguridad. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo lo contrario. A partir de la muerte del papá, las adicciones de la mamá, se vuelve hiperviolenta, descarga toda la agresión sobre él, lo hace sentir obviamente inadecuado, lo hace sentir menos. Por otro lado, un amigo del hermano mayor que sigue siendo esta parte de la protección al no estar el papá, termina abusando de él. En una de las experiencias rompe una figurilla de porcelana, la mamá enojada lo hace dormir en la calle, lo que más o menos se habían comentado. Y por ejemplo, al respecto, porque como dijimos, tenemos una oportunidad, tenemos mucho material que nos permite, desde el punto de vista artístico, como él mismo se asumía, explorar esta parte interna. Y de ese momento él dice que a partir de esa vez que lo dejaron dormir en la calle, dice, la frialdad de la madrugada nunca la podré olvidar. El rocío de la noche enfrió mi alma hasta quemar mi ser. Un infierno que marcó mi alma. Estamos hablando de que tenemos, a diferencia de muchos otros casos, claro, con este lenguaje artístico que él como poeta y dramaturgo, como se asumía, podía manifestarlo, él habla directamente de esta noción de todo lo que le molestaba de su entorno, no nada más una sola cosa. Él verbalizaba este trauma, una vez más, con todos los dotes histriónicos que su propio narcisismo podría implicar de sus escritos, pero estamos hablando de que podemos tener ese clavado a la manera en que él pensaba, ¿no? Ahora, este cúmulo de experiencias traumáticas, pues a lo que va a llevar es a un pobre juicio de realidad, una pobre interacción del mismo con la realidad. Seguramente, y aquí estamos obviamente asumiendo en generalidades, toda esta tensión y esta ansiedad que le provocaba la falta de interacción con su entorno, pues lo lleva a cometer conductas compulsivas que tienen esta finalidad de liberar esa tensión y termina identificándose con el agresor. Él antes de matar y todo, él se alcanza a casar, él tiene 2 hijos con su primera esposa. Sí hay violencia, pero no llega al asesinato, no llega a este tipo de conductas, pero él termina generando esa alianza con la figura agresora, porque como dijimos, si la función principal del sistema nervioso es sobrevivir, pues en lugar de irme en contra de la persona que me agrede, muchas veces puedo generar este sistema de identificación con ella misma. Identifica una sumisión a la figura materna, porque después de eso todas las parejas que él va teniendo tiene que llevárselas a la mamá para que la mamá las apruebe. Cuando la mamá no aprueba a las mujeres que él lleva, es cuando empieza a generar esta conducta, porque se considera que pudieran haber sido demostrados, fueron 3 asesinatos, canibalismo, se asume que nada más fue en 1, pero se considera que podrían haber sido hasta arriba de 8 sus víctimas por el tipo de personas y algunos cadáveres que se encontraron con ciertas similitudes con las conductas que él tenía, pero que no se corroboró nunca que había sido él, pero terminaba teniendo esta conducta de sumisión a la mamá, pero aún por los mismos escritos, él mataba a esta figura materna con cada persona que estaba, con cada persona, con cada mujer que él mataba, estaba matando esta figura materna. Y también por otro lado, él al tener esta dificultad de la propia identificación del rol que él, de género que inclusive estaba manifestando al haber sido abusado sexual tan joven,
Sí hay algunos datos anecdóticos de ciertas personas que convivieron con él que sí decían que tenía una conducta homosexual dirigida, y no porque la conducta homosexual en ningún sentido sea patológica, sino como consecuencia de esta reafirmación o crítica al rol que él estaba jugando en la vinculación con los demás. O sea, aquí sí tenemos esas identificaciones de lo que él buscaba por medio de estas conductas, ¿no? De alguna manera, la manera en que atraía a sus víctimas era por medio de la seducción. ¿Y qué es la seducción? No deja de ser un acto de cacería. Él salía de cacería y eventualmente llevaba el mismo proceso de lo que la conducta de cacería implica, ¿no? Atraes a la presa, la seduces, obviamente me refiero, la atraes, la matas y eventualmente por secuencia lógica que termina siendo el ser humano con lo que caza, termina consumiéndolo. Él realizaba estas mismas acciones ya ni siquiera de una manera simbólica, muy abierta. Él salía y seducía por medio de sus poemas, presentaba una imagen completamente distinta, atraía a las personas y ya que estaban dentro de lo que él consideraba que era su red de control, él vivía tal vez él compensaba esta sumisión que él tenía con su figura materna e inclusive con el resto de mujeres. ¿Qué es lo que hacía? Él cambiaba el rol en ese momento, se volvía dominante al extremo, violentaba, torturaba, mataba, y eventualmente, aunque nunca se pudo comprobar al 100% por mucho que la prensa le haya puesto el caníbal, como estaban comentando, él siempre dijo que el hecho de que hayan encontrado los platos de comida humana aderezadas con limón y salsa Valentina, por cierto, él decía que las estaba aderezando para perros. Obviamente es poco creíble eso, pero finalmente era el argumento que él sostuvo al final. Lo que vemos es una secuencia de cosas. Ninguna conducta es unifactorial. Estamos viendo, bueno, también él tuvo abuso de sustancias. Él inclusive cuando cometió los asesinatos, él reconoció que había consumido cocaína, y hoy en día desde el aspecto de las neurociencias sabemos que cada conducta, cada experiencia, cada aprendizaje, claro que tiene un correlato biológico. Estamos hablando de que independientemente de esto, desde la teoría de las redes neurales y todo lo demás, cada conducta, cada aprendizaje que tenemos, claro que tiene un correlato biológico. Entonces también estamos hablando de que hay un elemento bioquímico seguramente alterado también en la conducta de él por medio de los traumas y de las experiencias que él vivió. No podemos dejar de pensar que ha de haber sido niveles altísimos de cortisol, de adrenalina, neurotransmisores, experiencias vividas, obviamente, aspectos obviamente de la dinámica familiar, la vinculación que tiene con los demás. No podemos asegurar que sea una sola de estas áreas, sino más bien se juntan las variables tanto objetivas como las subjetivas, que seguramente nunca vamos a alcanzar a entender del todo, para poder dar pie a uno de estos tipos de conductas. Y como decía hace rato, que al momento de que llegan a ser tan extremas, pues obviamente van a capturar la atención de las personas, y cuando algo captura la atención de las personas, estamos invitando a que las acciones objetivas se conviertan en material de leyenda. Por eso puede ser un poquito complicado el hacer un análisis 100% objetivo, pero tomando en cuenta lo anterior, creo que podemos sacar esas conclusiones a nivel de una exploración forense y con fines didácticos. Creo que la conclusión podría ser: no hay una sola causa. Se tuvo que haber juntado en las condiciones, en las circunstancias específicas, en el contexto específico, en las personas específicas, y de esa manera podemos entender el pie que se generan las conductas. Gracias, maestro. A mí me gustaría agregar, justamente ahora que hablaban acerca de tanto lo que genera el contexto como el proceso para poderlo llevar al consumo. Aquí es donde yo quiero rescatar la participación de Fabiola desde esta teoría, porque creo que Fabiola tenía una deuda con José Luis. Al ser José Luis quien lo rescata y no ser la madre quien la rescata de la violación, creo que al final del día es una deuda eterna que ella tiene con su hermano, porque ella aparece mucho en la historia. Ella narra muchas cosas, inclusive en el momento en el que él se encuentra ya recluso, cuando ya lo detienen y lo llevan a
reclusorio, es Fabiola quien está ahí, es Fabiola quien sale a la defensa, es Fabiola quien lo va a visitar, es Fabiola quien habla con los medios, es Fabiola quien habló con las familias de las víctimas, o sea, es Fabiola quien está ahí todo el día, y de hecho es Fabiola quien defiende el tema del canibalismo, porque ella decía que lo que se encontró en estos como platos, en el tema del sartén, que no era carne humana, que no era carne, lo que desde acá se le llama como carne magra, ¿no? Pero no era carne magra, sino más bien era como carne de res o carne de pavo, que por ahí inclusive ella lleva carne de pavo y les dice, o sea, lo pone sobre la mesa y dice como, miren, cómo es la misma textura y el mismo olor y el mismo todo, ¿no? Porque ella trata como de defender a toda costa a su hermano, y creo que es por esta deuda eterna que ella siente con su hermano. Pero creo que ahí es donde la teoría justamente nos permite poder ver que en la ruptura, decía Minuchin un poco desde esta casa, que en la ruptura de la estructura familiar, entonces la familia entra en actos patológicos. Creo que cuando Fabiola asume esta deuda, no la asume como hermana, la asume como madre, porque si ustedes pueden un poco como echarle vistazo a lo que yo estaba diciendo respecto a Fabiola, Fabiola no parece la hermana, Fabiola parece la mamá. La mamá, una mamá latina, mexicana típica, que defiende a su hijo hasta el último momento, y aunque el hijo haya robado, y aunque el hijo haya maltratado, y aunque el hijo, la mamá está ahí, ¿no? Pues ¿cuántas madres se encuentran en los reclusorios formadas horas para poder entrar a ver a sus hijos o hijas? Porque al final es esta madre latina que a pesar de todo está ahí siendo madre. Y creo que es Fabiola quien rompe la estructura de la dinámica familiar, y sin ser hermana, sino convertirse en madre, entonces intenta ser la madre de José Luis, pero eso no funciona. Para José Luis no es suficiente, porque Fabiola no es su madre es su madre y Fabiola es su hermana. Y al no entrar en este juego, ¿no? O al no funcionar este juego, ahí es donde yo alcanzo a ver esta tendencia homosexual de José Luis. Desde mi particular punto de vista, y apoyándome un poco de mi casa teórica, creo que José Luis no era homosexual. Creo que José Luis representaba la homosexualidad en la representación o compensación del conflicto que tenía con su madre. Al no tener integrada mamá, mi parte femenina tiene que aflorar para decirle al mundo, hey, tengo un problema con mi mamá, véanme, ¿no? O sea, soy tan femenino que tengo un problema con mi mamá. Creo que desde este punto de vista, ahí entra el tema de la fusión de la homosexualidad, porque si bien la historia nos dice que hubo varias parejas heterosexuales, hubo una sola pareja homosexual, y esa sola pareja homosexual, a mí me parece que desde la interpretación del inconsciente sistémico que estaba pasando en José Luis, creo que lo que pasa es como, a ver, no puedo tener a la madre, entonces me tengo que volver la madre. ¿Cómo? A través de un acto de unión con un hombre. Pero eso le queda corto a José Luis, porque eso tampoco la hace sentir completar el vacío que sentía respecto al tema de mamá. Y si lo puedo externar con mucha hipótesis, por supuesto, porque esto solamente es un análisis hipotético, con mucha hipótesis, creo que ese es el paso al canibalismo, porque creo que cuando José Luis busca a la madre y no la encuentra, viene la hermana a ser la madre y no les satisface porque ella no es la madre. Él se vuelve la madre al convertirse en la pareja de un hombre, y entonces descubre que ser la parte femenina de la relación o ser la mujer de la relación no es algo que estaba buscando. Entonces de pronto en este acto de las mujeres, él, creo que viendo un poco lo que decía el maestro David, donde veo a la mamá en cada una de estas parejas, creo que al final por ahí viene el consumo, porque si no lo puedo encontrar afuera, entonces me lo tengo que tragar, porque lo que quiero tragarme es a la madre que no he podido sujetar a mi vida, que no he podido integrar a mi vida, y entonces en el acto sustituto del inconsciente, desde mi particular punto de vista, creo que por eso fue el consumo del canibalismo, porque es como un acto, pues un acto interno, ¿no? De una ruptura, por supuesto, como psicosociopática, donde, porque ya está extraviado ¿no? Y entonces en el acto me como a la madre, porque es la única manera en cómo te voy a tener dentro de mí. De otra forma, no, porque te he perseguido, te he buscado, te he visto en otras figuras y no estás. Entonces, ¿cómo te tengo aquí? Pues te como. Y te como a través de la representación de las figuras que están hacia afuera. Creo que como parte última de mi participación, creo que también esta parte de
ser grandioso. Me gustaba mucho lo que decía la maestra Vero respecto al tema de cuando nos volvemos como defensivos, ¿no? A través de un ambiente coercitivo. Hay investigaciones que han demostrado que las poblaciones marginadas, es decir, los más pobres, los más desventajados, las minorías, tienen a actuar con violencia porque es la única forma en cómo me he podido defender de la agresión de la sociedad. Creo que es de ahí donde vienen los actos, porque él siempre fue muy violento. Al ser de la población marginada, él encuentra en la agresión el acto de poderse defender. Pero creo que también hay algo como importante acá, porque al final también en este contexto familiar donde él se encontraba, nunca fue valorado, nunca fue validado como niño y nunca fue amado. Y creo que esto es lo que hace que se vuelva romántico, porque en la falta de amor, entonces te enamoro, te dedico con grandeza, te atraigo con grandeza, pero una grandeza que es vacía, porque no tiene sustancia, solo tiene máscara. Y de ahí también el acto de la grandiosidad, con este tema de volverme agresivo, porque creo que si me vuelvo grandioso, ¿no? Entonces puedo, un poco a las víctimas, por ahí se hacían el perfil psicológico, que todas las víctimas tenían un 6 inferior al de él, porque al final esto me pone sobre todas. Y por ahí también hay un tema de brujería que le encantaba a él, porque creo que en algún momento una santera le dice que él tiene una misión en la vida, ¿no? Y entonces por ahí hay una de sus parejas que él dice que, bueno, que dice la narración de la pareja, que él le pedía que todas las noches de luna llena lo atara, porque él se convierte en una bestia. Y creo que es esta pérdida de la realidad. Por eso es que me atrevo a poder decir que en esta pérdida de la realidad, él pierde el sentido de dónde está la madre y por eso es que se la tiene que consumir, porque ya había estaba extraviado en el sentido de la realidad por todo lo que había pasado alrededor. Les dejo, no sé si haya tiempo todavía, quien es moderador, no sé quién, si haya tiempo. Pues no sé si hay algún moderador, pero sí creo que ya tenemos, ya nada más creo que 10 minutitos como para ir cerrando. No sé si quieran, a lo mejor si hay algún comentario, alguna pregunta del chat. Hasta perdón, Ajá. donde yo tenía entendido, creo que iba a ser como un espacio final para ver si la audiencia tenía un Sí, par de sí, preguntas. sí, porque nos quedan 10 minutitos. Entonces, no sé si haya alguna manita levantada, veo que no, o si algo en el chat quieran preguntar, quieran comentar. Digo, creo que este tema nos da para horas y horas, ¿no? Incluso, por ejemplo, algo que comentaban hace un momento también, maestro Julio y maestro David, con respecto a esta parte de cada vez que mataba a una persona, mataba también a la mamá, ¿no? Yo lo asocié un poco también con el caso de Juana Barraza, ¿no? Que también ahí es toda una historia, la mata viejitas, ¿no? En donde también en cada una de las víctimas, pues iba la mamá también, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Pero hay similitudes, pues finalmente hay formas, ¿no? De actuar y cómo se construye toda esta parte. Creo que por aquí ya tenemos una manita. Tenemos la manita de Camila. Adelante, Camila, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si desde su perspectiva, ¿cuál fue el momento en el que él empezó a matar o fue como todos estos hechos que tuvo durante su infancia lo que provocó que empezara a asesinar a las personas? ¿O hubo uno en especial que suscitó que hiciera todo esto? Pues yo creo que fue un poco circunstancial, perdón, en el sentido en el que se da una muerte o se da un asesinato y a partir de ahí él descubre como toda esta, vamos, se siente bien haciéndolo, ¿no? Como este gozo por haberlo hecho y entonces ya se replica, ¿no? Obviamente a lo mejor fue llevado a través de toda esta historia, ¿no? Que traía y de manera circunstancial. Digo, él tenía una situación violenta, ¿no? Por todo lo que vivía. Entonces, en un primer momento seguramente violentó a una de las víctimas y por decirlo de alguna manera se le pasó la mano, la mató. Y lo disfrutó. Y lo disfrutó, es Exacto. correcto. Encontró Es placer. correcto. Y ya de ahí lo demás, ¿no? Ajá. Sí, encontrar tal vez Gracias. el momento exacto, digo, si no sabemos muchos datos de la historia, pero sí, completamente de acuerdo. O sea, en algún momento pasó cierta línea, veo que las consecuencias, inclusive internas, fue de
no hubo una consecuencia externa que lo perjudicara él de manera directa, la consecuencia interna es lo disfrutó, tal vez sintió alivio, placer, y pues eso es lo que hizo que continuara y cada vez creciendo cada vez más, ¿no? Porque una conducta puede llevarte a otra complementándola. No perdamos de vista que él era un creativo, él era creativo y que él tenía inclusive una adicción muy fuerte y que a sus víctimas, a una que sobrevivió antes de que matara de todo, la obligaba a ver videos de pornografía extrema, de zoofilia, videos snuff, eso también una de las víctimas lo dijo. Entonces, mezclándolo con este aspecto creativo que él tenía, pues no nada más era matar, sino era toda la parafernalia alrededor de lo mismo, ¿no? El esfuerzo, aunque, digo, él había ya hecho asesinatos y canibalismo en arte, tanto que escribió un libro respecto de eso, 12 días, ¿no? Entonces, pasó del aspecto interno fantasioso a pasar a cambiar esa fantasía por la realidad, porque él ya había escrito ese tipo de cosas, entonces, pues él estaba representando su proceso creativo interno también, ¿no? Sí, Creo, sí, sí, yo sí. nada más agregaría que creo que también, como dice el maestro David, el tema de la drogadicción también causa una pérdida de la realidad. Entonces, por Sí. ahí yo solo agregaría esto para pasar a otra pregunta. Sí, sí, sí. Bien, tenemos otra manita, es la maestra Xochipili. Adelante, maestra, por favor. Bien, buenas tardes. Tengo la sensación de que este tipo de conductas están siendo se están presentando más ya hoy en día en nuestra sociedad. Un tema es la impunidad, pero un tema importante desde nuestra perspectiva es la conducta en sí misma. ¿Cuál sería su impresión? ¿A qué podemos atribuir el que nosotros por acá tenemos al monstruo de Atizapán, que es toda una historia también? ¿A qué podemos atribuir que esto cada vez se está presentando? Gracias a Dios, no tan frecuentemente, pero tenemos cierta recurrencia. ¿A qué podríamos atribuírselo desde su punto de vista? A mí me gustaría iniciar con esta respuesta diciendo que creo que de entrada el proceso imitativo, así como se ha hecho imitador, también ser un influencer, ¿no? Como ser como de pronto estas cosas que van marcando la imitación de las personas. Creo que al final estos temas también son tendencia. Y ahora, creo que también para poderlo imitar, se tendría que cubrir un perfil mínimo para poder ir hacia allá. Ahí nos vamos al tema de los hogares. Mucho del tema de los hogares y por eso se ha hecho un trabajo muy exhaustivo, inclusive en la educación, es poder trabajar con las emociones, con el entendimiento, con la asertividad, porque lo que nosotros vemos típicamente en un parque es a una mamá que se siente frustrada o un papá que se siente frustrado y que descarga en golpes hacia los hijos. Y eso marca la dinámica de las personas. Nosotros somos seres formativos, nos vamos formando a lo largo de la vida. Y creo que este pequeño detalle, más el siguiente pequeño detalle, más el siguiente pequeño detalle, transformando mi personalidad, cubre los requisitos mínimos para que cuando esto se vuelve popular y los medios masivos hacen una historia grande, como decía el maestro David, ¿no? Y tocan esto, lo vuelven una leyenda, entonces de pronto creo que también se vuelve un acto imitativo y encuentran la manera de poder descargar aquí todo lo que internamente se trae ya construido. No, inclusive de lo que estás comentando en las cárceles, a los asesinos seriales, sobre todo donde se tienen más estadísticas como en Estados Unidos, la cantidad de fan mails y de fan mail que reciben, y no me refiero actualmente nada más en redes sociales, estamos hablando desde Ted Bundy, desde los años 70 y todo, la cantidad se vuelven íconos y hay gente que realmente los sigue y que los eleva a un nivel de deseo inclusive sexual, los vuelven sex symbols, los vuelven todo. O sea, siempre va a haber personas que lo van a estar admirando y por lo tanto inclusive de alguna manera sintiéndose inspirados por este tipo de conductas. Ahora, lo único que yo quiero agregar es, yo no estoy tan seguro que sea más hoy en día. Tal vez hoy en día lo analizamos más desde el aspecto científico, lo analizamos más desde el aspecto, inclusive se promueve más por redes sociales, porque si nosotros nos vamos culturalmente, muchas de estas conductas eran socialmente aceptadas desde antes, ¿no? Este,
vamos a ponerlo de este punto de vista. Digo, Mesoamérica, canibalismo era muy aceptado, sobre todo con los que derrotaban en campos de batallas o los que ganaban, los hunos, Vlad Dracul empalando a sus enemigos. O sea, me refiero a este tipo de conductas que pueden considerarse tan extremas. Tal vez ahorita las consideramos más así por los aspectos sociales y por las normas morales y éticas de hoy en día, pero muchas de estas conductas todavía hace 500 años o hasta hace menos en determinadas culturas no se considerarían tan extrañas. O sea, también hay que verlo desde el punto de vista, yo creo que antropológico y sociocultural. Tal vez ahorita nos brincan más por los medios de comunicación, por la manera en que lo manejamos, pero tal vez estas mismas conductas hace 300, 400 años o inclusive antes, ¿no? Tal vez no brincaran, no serían tan extrañas. Me refiero más a la parte del canibalismo y este tipo de circunstancias, ¿no? El asesinato, pues bueno, siempre. Pero a la parte Sí. del canibalismo o hasta del bestialismo, de la zoofilia y todo esto, pues también en muchos aspectos no sería tan raro en otras culturas o en otros momentos históricos. Sí, Gracias. yo creo que además, y ya nada más para completar, pues las redes sociales, ¿no? Influyen, creo que demasiado en cómo se promueve o cómo se dan como toda esta información, ¿no? Efectivamente, a lo mejor antes se sabía que había tal situación, se conocía que, ¿no? Y hoy como que hay mayor apertura o mayor comunicación. Entonces, sí coincido en que a lo mejor no necesariamente es que hoy haya más, sino que hay más apertura, hay más conocimiento y hay más puntos de análisis, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Veía yo un par de manitos levantadas, pero no sé si ya se nos fueron. Estaba por ahí, vi a la maestra Leti Morales, no sé si ya se fue. Tengo Dulce. aquí. Sí, no, es que contestaron, ahorita que estaban dando respuesta a la anterior, ya contestaron. Era una pregunta de una de mis estudiantes. Gracias. Muy bien, muchas Valeria, gracias. de la mano levantada, maestra. Dulce Valeria, ajá. Adelante, Dulce Valeria, por favor. Hola, ¿a este hombre se le consideraría como un psicópata? Yo creo Sí, que es más bien un sociópata. sociópata, sí, también. Yo, porque una de las características diferenciadoras entre el sociópata y el psicópata es que el sociópata es impulsivo. Y de acuerdo a cómo él narra la muerte de las víctimas, como lo que narra con la última Alejandra Galeana, me parece que se llamaba así, él dice, según lo que él dice, ¿no? Es que estaban teniendo una discusión entre que él le dijo que le iba a abandonar y que no sé qué, y que de repente la abrazó y que estaba drogado y que cuando ya, o sea, cuando se despertó del tema del trance, ya descubrió. O sea, creo que al final del día, este tipo de cosas, más el primer asesinato que sí fue como incidental, de acuerdo también a lo que hay en la historia, creo que estas cosas fueron como de impulso, como de momento, y al final solo tenía que solucionarlas y traía un antecedente y cosas así. Por eso yo creo, ese es mi particular punto de vista, de acuerdo solamente a criterio de análisis, que creo que es más bien sociópata que psicópata. Sí, Como una serie de comorbilidades, tal vez ni siquiera una sola etiqueta, sino sí, sí. las que quieras. Sí. Más temas de personalidad, trastorno, bla, 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 ¿no? Un montón de cosas. Y trae un buen costalito, creo. Sí. Sí. María Guadalupe. Ajá. Buenos días, no sé si me escucha. Sí, adelante. Ok, gracias. Mi pregunta va enfocada como a la parte de admitir todo lo que hizo. O sea, sí entiendo que tuvo como la facilidad de admitir, no sé, desde el punto de seducción, de llevarlas a su casa, todo, inclusive hasta de haberlas cocinado y descuartizado, pero no logro como entender cuál fue la razón por la que no pudo aceptar el canibalismo. No sé si por una cuestión como de culpa, vergüenza, o por qué sí poder aceptar el asesinar a alguien o inclusive cocinarlo, pero no comérselo. Yo creo que muy buena pregunta. Lamentablemente, el objeto de estudio lo suicidaron, de acuerdo a muchos. Otros dicen que sí se suicidó, muchos aseguran que no. Tal vez esa pregunta
Lo único que podríamos hacer es hacer hipótesis y como tal, en este tipo de casos, nunca en una certeza absoluta. De ahí, de ese punto que tú estás comentando, es como comentaba el maestro Julio, de ahí es donde se ha agarrado a veces hasta la hermana para no nada más justificar que no era cierto el canibalismo, sino para asegurar que era imposible que él se hubiera suicidado. Yo creo que ahí sí tenemos una incógnita. Este, Tal vez, si sí lo hizo, tal vez iba en contra de la novela que él ya se había escrito de su propia vida en su cabeza. Si no lo hizo, pues tal vez fue para defender sus puntos, tal vez era una representación histriónica, teatral de su propia casa, la comida y todo lo demás, pero nunca se investigó realmente. No tenemos un dato donde haya habido evidencia que realmente dentro de su proceso digestivo hubiera humano. Entonces, yo creo que no podríamos responder inteligentemente al 100% esa pregunta. A mí me parece, yo quisiera sumar a esto que dice el maestro David, que faltó tiempo de exploración. El tema muy importante aquí, muy importante, es que lo suicidaron, tal como se ha creído más, esa versión está más acertada que nada, lo suicidaron. Y eso impidió que se hicieran muchas pruebas, que se hiciera un seguimiento, que él pudiera tener tiempo inclusive para poder aceptar los crímenes y cómo los hizo, o sea, que pudiéramos tener como mucho tiempo de exploración. Hay un caso por ahí, María, si lo quieres revisar, que sucedió en Tecámac, de un hombre que termina matando a toda su familia. Y él tardó, o sea, el primer momento donde lo agarran, o sea, con la evidencia en mano, ¿no? O sea, lo agarran y él dice, yo no fui, 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 yo no fui. Y 11 meses después, en la declaración, él dice, sí, sí lo hice. Entonces, creo que faltó como tiempo de exploración que permitía pues, a todos los peritos involucrados desde todos los sentidos poder hacer esta indagación y poder descubrir por qué pasó y dónde pasó y cuándo pasó. Sí, aquí adicional, digo yo, algo que también escuché, comenté, que cuando lo ingresan, efectivamente se había pedido, se había solicitado que lo ingresaran como en un tipo de aislamiento en otra área. Sin embargo, lo decidieron poner como en la población general y los mismos presos, ¿no? Otras personas que estaban ahí internos, le tenían miedo, ¿no? Le tenían miedo un poco por toda la situación que se escuchaba, ¿no? O sea, no solo es un asesino, sino además es caníbal y sino además es no sé qué. Y entonces, en esta cuestión de ser violento para protegerme, dicen que le ponían unas golpizas espantosas, que lo violaron varias veces, que le hicieron cualquier cantidad de cosas, que también ahí es otra, ¿no? Toda esta parte en donde finalmente no solo, o sea, llega a otro lugar y nuevamente está toda esta situación violenta. Entonces decían que los internos, un poco por miedo, por protegerse, lo agredían demasiado, pues, para que él no fuera a atacarlos, ¿no? Obviamente, además traemos la historia esta del Hannibal Lecter, ¿no? Y entonces nos va a venir aquí a todos a comer y tal, y entonces en el imaginario quizá también de los otros internos. Exacto, ¿no? Entonces, mejor de una vez todo sobre de él, ¿no? Y nos lo sacudimos. Y entonces sí, efectivamente, digo, uno de los argumentos que dice la hermana es que el cinturón con el que se suicidó no era su cinturón, ¿no? Que bueno, finalmente ese no podría ser cualquier cosa que agarró y bueno, fue ahí, ¿no? Pero sí, eso yo creo que también implica muchas cosas, ¿no? El no haber podido tener, como dicen, el tiempo para ver todo lo demás y todo lo que se suscitó ya una vez estando en la prisión, ¿no? Sí, listo. Creo que hay una pregunta que no está en micrófono que dicen de los estudiantes de Texcoco. A ver, oigan, estoy viendo, sí, yo me eché un vistazo al tema del chat y hay como 3 o 4 preguntas más las que tenemos levantadas. Oigan, les propongo algo, ¿cómo ven? Que cada uno de nosotros responda una para irnos como también un poco más rápido. Claro, sí. Damos paso, si quieren, no sé si quieren mejorar las participaciones que están y ahorita leemos las del chat. Ok. Sí. Acá tenemos a Fernanda Ortiz. Y hola, buenos días. No sé si me escucho bien. Bien. ¿Sí? Ok, yo les quería preguntar que si ustedes consideran que el que haya toda esta información sobre todos estos asesinos seriales y
y series, películas, documentales, ¿creen que tiene un impacto en la conciencia forense que tienen estos asesinos seriales o asesinos aquí en México como para tener estas conductas precautorias para que no los detengan? O sea, ¿creen que sí juega como un papel muy importante el tener como esta información a la mano? ¿Te refieres como al hecho de, bueno, saber qué les han hecho a los demás para yo cuidarme en ese sentido y que no me agarren? O más bien la misma metáfora de los videojuegos, ¿no? Si los videojuegos violentos generan violencia, ¿no? El que haya material de este tipo genere más asesinos seriales, ¿te refieres más a eso? No, va más como justamente como a las precauciones, como que ellos dicen, ok, ya vi que hizo tal asesino, entonces yo no voy a hacer eso como para que no me agarren, ¿no? Entonces, no sé si ustedes consideran que realmente tiene como un papel muy importante dentro de estos asesinos. Yo creo que sí. Pero si quieres tú. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en un momento dado el hecho de saber, bueno, de tener como antecedente todo lo que ha pasado, me da como ciertas precauciones. Mucho se ha hablado de que algo que tienen en común los asesinos seriales es que planean la situación, ¿no? Entonces, y puede ser que incluso, por ejemplo, pase mucho tiempo entre una víctima y otra porque justamente van como armando la situación, van como poniendo el panorama, haciendo todo lo que necesitan para ver. Y entonces, sí, efectivamente, yo creo que en un momento dado el hecho de saber cómo de alguna manera actúa a lo mejor la policía o a los lugares de investigación, etcétera, como cuál va a ser el proceso, un poco es saber, bueno, este hizo eso y no lo agarraron, bueno, palomita, ¿no? O este hizo esto y por eso lo agarraron, pues lo quito de la lista, ¿no? Eso no lo debo hacer. Y de alguna manera va formando, pues, o va haciendo como este check, ¿no? Digámoslo, para poder tener a una nueva víctima. Y por otro lado también tenemos los copiadores, ¿no? Pues yo también quiero vivir lo que él vivió, yo también quiero hacer lo que él hizo, yo también quiero llevar como a esta parte, ¿no? Yo ya sé que es ficción, pero justamente hay una película que se llama El Imitador y que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De, pues yo también quiero hacer lo mismo que este hizo, ¿no? Entonces, sí, por un lado te da como ideas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y por el otro lado también te dice, cuidado con esto, cuidado con el otro. Sí creo que pueda influir de manera importante para cometer ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor el delito como tal del asesinato ya lo quieren hacer, sin embargo es cómo lo voy a llevar a cabo, ¿no? En esa planeación de qué y cómo lo voy a hacer. Hasta competencia entre ellos, ¿no crees? Sí, claro. Sí. Tenemos otra mano levantada. Es Javier García. Hola, profesores, buenos días. Saludos de Texcoco. Complementando la pregunta que Fernanda nos hacía, aquí tenemos la participación del profesor José Amaro, que quisiera compartir un poquito con usted. Hola. Ok, adelante. Buenas tardes a todos. Algunos me conocen, algunos no. Soy el maestro José Salvador Amaro Hernández. Maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Actualmente estudiante de doctorado en Psicopatología Forense. Algo de saber. Ok. El canibalismo para la criminología, ¿qué va a ser? Explicado desde la psicología clínica y llevado a la psicología jurídica, es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque debemos explicar términos clínicos en la parte jurídica. Fácil, rápido. ¿Cómo explicamos el canibalismo? Desde el psicoanálisis. Todos vamos a atravesar por 5 etapas psicosexuales que no vamos a resolver porque no son escalones para llegar a una integridad o a un individuo. Vamos a integrar a nuestra personalidad y esa personalidad se va a denotar en nuestra edad adulta, ¿no? Estoy todo correcto. ¿Qué pasa con el canibalismo? Cuando una etapa psicosexual no se integra, ¿qué crea? Fijaciones, fetiches, filias, apegos, vínculos
de forma negativa. El canibalismo es entonces una parafilia. Visto desde la psicología clínica, ¿cómo vamos a llamar al canibalismo? Vorarefilia. Vorarefilia es el sinónimo de canibalismo. Ahora, entendido desde el psicoanálisis, canibalismo o vorarefilia es el acto de integrar hacia uno mismo un objeto amado. En las 5 etapas vamos a tener objetos transicionales que nos van a hacer integrar esas etapas a nosotros mismos y pasar a la siguiente. El canibalismo o la vorarefilia está ubicada en la etapa oral. ¿Qué significa esto? El objeto amado, o sea, la madre, va a ser integrado reiteradamente una y otra vez en cada persona que se coma. Es así como se explica el delito desde la psicología forense, llevado desde la psicología clínica. ¿Qué es el delito? La reiteración de una conducta antisocial una y otra vez, ¿a través de qué? Una forma de descarga catártica. ¿Qué es la catarsis para nosotros como psicólogos clínicos? La descarga de emociones, el darnos cuenta, el que a través de un acto simbólico podamos descargar una emoción y podamos seguir adelante. El delincuente, sea psicópata, sociópata, psicópata en primer nivel y segundo nivel, va a tratar siempre en cada uno de sus delitos de volver reiteradamente a este hecho catártico. Por eso es que el caníbal o cualquier delincuente que ustedes me mencionan se va a explicar de esta forma. Una repetición de un hecho catártico derivado de una mala integración de una de estas etapas. La conciencia forense, como dice su compañera Fernanda, juega un papel importante. ¿Por qué? ¿Qué es la conciencia forense? Hoy en día vemos series, películas, historias, cuentos, música que nos hace entender la forma o el modus operandi de un delincuente. Un probable delincuente o una persona que tenga posibles desviaciones o que pueda terminar como un delincuente, se puede preparar y puede crear una conciencia forense para que su modus operandi sea aún mejor. Por eso hoy en día cuesta más trabajo encontrar a los delincuentes, porque crean una conciencia forense derivado de todo lo que se ve. Otro ejemplo claro, como mis compañeros maestros lo decían, Hannibal. ¿Por qué se vuelve caníbal? Porque él tenía reprimido un evento traumático. Se fue el audio. Sí, como que se cerró su micrófono. Que vuelve suyo. Entonces, a manera de repetición a través de toda su vida, él va a intentar comerse a las demás personas, ya no a forma de objeto amado, sino a forma de objeto que represente una amenaza para ellos, o para él en este caso. Por eso es que él consideraba que causaba o hacía un bien social a la comunidad el hecho de deshacerse de ciertas personas. Entonces, sí, mis compañeros maestros tienen razón, tienen una buena explicación de sus teorías, pero en la parte jurídica lo vamos a tener que delimitar aún más. No vamos a hablar de casos excepcionales o romantizar en ellos. Un delincuente es delincuente y tiene un origen en alguna de estas etapas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, utilicé la teoría psicoanalítica para explicarlo. De la misma forma, el maestro Julio o la maestra de la parte sistémica o humanista lo explican, pero hay que darle una característica más clínica y al mismo tiempo jurídica para entender el comportamiento criminal, ¿de acuerdo? ¿Les queda claro lo que les dije? Sí, perfecto. Gracias. Gracias, maestro Amaro. Acá tenemos una pregunta. Dice, buenas tardes, en Texcoco los estudiantes desean saber ¿el alimentarse con carne humana afecta el funcionamiento del cerebro y cómo lo hace? Maestro David, esta es tu pregunta. Esta es de neuro. Tu micrófono, profe. Sí, perdón. Fíjate que ha habido muchos estudios, bueno, no tantos, podríamos decir no muchos, pero los pocos que se han realizado,
Hay que entender que hay muchos estudios que no se pueden realizar desde las convenciones de bioética posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Existen muchas restricciones en cuanto a investigación. Ahí surge justamente el principio de la bioética. Por lo tanto, se hacen correlaciones con distintos tipos de carne, sobre todo por el contenido proteínico y de ciertos componentes que tanto pueden alterar el funcionamiento del sistema nervioso. La realidad es que en muchas especies, no en todas, se tienen ciertas restricciones para consumir entes de su propia especie, sobre todo ya en etapa adulta. Hay, por ejemplo, otros mamíferos que cuando el feto no se logra o recién nacidos es más fácil que se lo coman, pero no tanto el adulto. En general, muchas veces se mata, no puedo generalizar en todas las especies. De lo que se sabe de las proteínas humanas es que al ser humano le puede costar más trabajo digerir, y aquí se va a ver raro, pero más dependiendo por el tipo de preparación, a que realmente haya una consecuencia catastrófica sobre el funcionamiento neurológico. Más bien son limitantes tanto gástricas, de que es como lo mismo que pasa a veces con la carne de caballo, que no siempre es al 100% digerible. También depende de qué tan sana o qué problemas o la forma de cocción de carnes de otro tipo. Digo, hay que decirlo de esta manera, pero se tiene poca evidencia de que realmente haya una consecuencia neurológicamente catastrófica. Más bien es la limitante moral y las fronteras éticas que representaría el consumo de carne humana. Me gustaría poder agregar algo, maestro David, si me permites. Alguna vez leí una investigación acerca de una enfermedad que se llama Kuru, y decía que la enfermedad de Kuru había registrado que a nivel como cerebral había una consecuencia degenerativa como de las funciones, porque según recuerdo era un pueblo como africano que acostumbraba a comerse a sus muertos como parte de su ritual, como de despedida. Entonces que por ahí se había registrado como este padecimiento. No sé, estoy muy desinformado. Estás bien. El único punto que se descubrió con esa investigación es que nunca se pudo solventar que la variable de la enfermedad no haya sido tanto el consumo de otro ser humano, sino la dieta tradicional que esos seres humanos tenían. No es lo mismo comer, vamos a ponerlo fuera del consumo humano, no es lo mismo comer un jamón bellotero de un cerdo que toda la vida ha tenido una dieta, a un cerdo de esa misma especie, pero que su dieta haya sido en función de otro tipo de patógenos que inclusive pudieran afectar al que se lo está comiendo, ¿no? Entonces, ese fue la limitante que tuvo esa investigación, que no se ha replicado esa misma enfermedad en otros casos de canibalismo fuera del ambiente africano. Súper, gracias por apoyarnos. Maestra, este es tuyo. Dice por acá, ¿cuál es la psicopatología del canibalismo y cómo se puede abordar desde el enfoque humanista? Este es tuyo. Gracias. Bueno, yo creo que en la intervención del maestro de Texcoco que hizo Amaro, gracias, que hizo hace un momentito, me explicó muy bien toda esta parte de la psicopatología, ¿no? Yo creo que finalmente tiene que ver con muchas situaciones, todos estos contextos. Decíamos, desafortunadamente, y sobre todo en este caso, no pudimos realmente, aseverar que efectivamente se dio este canibalismo, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? De alguna manera es como comer, ¿no? O ingerir, meter a mi sistema, pues, a mi cuerpo, a esta víctima. Por un lado, y por otro lado, yo diría como toda esta parte a lo mejor un poco sádica, ¿no? De yo aquí soy quien mando, yo aquí soy quien tiene el poder, yo aquí soy quien tiene toda esta parte, y entonces como para cerrar esa situación, o sea, te como, ¿no? Y con eso te devoro por completo, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos como a lo mejor esta parte patológica. ¿Cómo puede ser abordado? Pues es bastante complejo, porque lo cierto es de que acá tenemos varias situaciones, o sea, por un lado tenemos una situación de enojo, por otro lado tenemos una situación de violencia,
a lo mejor un poco esta cuestión como un tanto a lo mejor hasta depresiva, ¿no? Por el hecho, como comentábamos, ¿no? En este caso especialmente de que pues quien me tenía que atender no me atendió, quien tenía que arroparme no lo hizo y lejos de cobijarme, me aventó, ¿no? Incluso ahí a la calle a tener otras situaciones como bastante más complejas, ¿no? Entonces, yo creo que la primera parte sería justamente como conocer cuáles son todos aquellos aspectos o cuáles son aquellas cosas que me han llevado a estar hasta donde estoy, ¿no? Un poco conocer la historia, ¿no? Y bueno, ver de dónde surge ese enojo y de qué manera podríamos nosotros trabajar como ese enojo, esa violencia. De alguna manera, ¿cómo podríamos abordar esa violencia? Él lo hace y desplaza mucho de ese enojo a la hora de hacer sus poemas y demás, ¿no? Quizás si no hubiese tenido esa herramienta literaria, vamos a decirla de alguna manera, hubiera descargado bastante más enojo, bastante más coraje, hubiesen sido más víctimas o más violentas, ¿no? De alguna manera él romantizó, por decirlo de alguna forma, justamente toda esta actitud que tenía, ¿no? Toda esta situación. Entonces, en ese sentido, sí sería importante, bueno, ver cuáles son aquellas situaciones que lo han llevado hasta ahí y trabajar sobre de ellos, ¿no? De sensibilizar algunas partes, ¿no? Sobre todo, aquí tendríamos que analizar, bueno, cuáles son todos como los recursos también con los que la persona cuenta, ¿no? Quizá podríamos hacernos o tomar a la hermana que de alguna manera está como muy cercana a él, ¿no? Y que si bien es cierto, no va a reemplazar a la madre, pero sí puede ocupar un papel importante, ¿no? Y de alguna manera llevarlo hacia este punto, ¿no? Entonces, básicamente sería primero conocer bien la historia, encontrar cuáles son esos puntos que de alguna manera son los sensibles y de alguna manera yo creo que algo que a este cuate le faltó fue amor, ¿no? A esta persona le faltó justamente como esa parte romántica, amorosa, que alguien lo arropara, que alguien lo consintiera, lo mimara, lo apapachara, ¿no? Y entonces cambia, ¿no? Toda la dinámica, ¿no? Para que ya no me agredan, entonces yo agredo. Entonces, de alguna manera es buscar o ver quién sí puede ser la persona que te puede proporcionar ese amor, quién sí te puede dar ese cariño, pero además cómo llegas a obtenerlo, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Él ocupa esta parte de los poemas y demás para seducir a sus víctimas y así es como la toma, pero ahí es donde se descompone la cosa. Bueno, ya te tengo y ahora te poseo y ahora ¿no? Voy más allá. Ahí es donde creo que es ese parteaguas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para que tú puedas llegar a otra persona, para que la otra persona se interese en ti y que puedas tener esa relación amorosa? Yo creo que aquí el punto es que él no sabe cómo amar, no sabe cómo querer, nunca aprendió, nunca se lo dieron. Entonces, a partir de ahí es como decíamos, ¿no? De pronto es amor cavernícola, ¿no? Como no sé cómo decirte te quiero, te acomodo un zape, ¿no? O cosas así. Y otro punto que también creo que es importante, que desgraciadamente hoy día hemos normalizado mucho ciertas conductas que son violentas, ¿no? Pero las normalizamos, ya las dejamos pasar y no nos damos cuenta del daño que de pronto podemos hacer en una persona. Pero sí creo que aquí algo importante fue eso. Yo no aprendí a ser amado y por lo tanto no sé cómo amar, no sé cómo expresar ese amor, no sé cómo expresar ese sentimiento, ese cariño, no sé cómo decirte aquí estoy, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tendríamos que entrar, ¿no? En esa sensibilización y en ese decir, oye, mira, las cosas pueden ser de esta manera, ¿no? Hacia Gracias. allá. Gracias, maestra Vero. Maestro David, esa también es tuya. Me gustaría saber cuáles serían algunos niveles bioquímicos que serían detonantes para llegar al canibalismo. No podemos hablar de unos niveles bioquímicos específicos. Podemos hablar de ciertos, así como ahorita estuvo muy mal interpretado y muy mal descrito, por ejemplo, toda esta polémica de la serotonina con la depresión.
que lo único que hizo el artículo fue decir la serotonina no es la única responsable de la depresión, sino es un desbalance bioquímico de todos los neurotransmisores y de los que nos faltan descubrir de cómo funcionan. Aquí pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que cuando pasó ese artículo de la depresión y la serotonina, inmediatamente brincaron y al otro día dijeron, ya ven, la depresión no tiene un origen bioquímico, lo cual demuestra simplemente una muy pobre capacidad de lectura del artículo, porque lo que dice el artículo es, no podemos reducir la conducta a la interacción de un solo neurotransmisor. La conducta es producto multifactorial, razones obvias, y desde el aspecto bioquímico no es nada más uno solo. Podríamos decir este elemento, a nivel bioquímico, la misma emoción que le podría haber causado a nivel bioquímico, el mismo nivel bioquímico que le puede causar la emoción a alguien de estar haciendo algo emocionante, puede haberle causado a él al momento de matar a alguien. Más bien es la sensación, es el elemento más sensoperceptual, la sensación emocional, más que la acción misma que lo está provocando. Bioquímicamente hablando, el estrés, por ejemplo, que genera un trastorno de ansiedad al hacer ejercicio puede ser muy similar. Nada más no es lo mismo tener un trastorno de ansiedad a estar haciendo ejercicio, pero me refiero a niveles de adrenalina, serotonina, dopamina, el mismo cortisol, todo este tipo de hormonas, porque lo correcto sería decir hormonas, digo, las hormonas a nivel neurológico se llaman neurotransmisores, pero no son las únicas. Entonces, hoy en día el poder decir, es que todas las personas que son caníbales es porque tienen un desbalance del neurotransmisor A, B o C, no es posible hacerlo. O sea, como tal, no podemos ubicarlo, más bien es el estado emocional tal vez o el proceso cognitivo que va detrás de la parte, pero que no es exclusiva nada más del canibalismo o de una acción en sí misma. Entonces, no hay una forma de decir que hay un causante absoluto. Gracias, maestro David. Pues no sé si quien está dirigiendo de pronto pues haya alguna declaración. Ya no tenemos preguntas escritas. Ya parece que ya hay ni manos levantadas. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados especiales, sin duda, ha sido una mesa enriquecedora, así también como de quienes han expresado sus ideas tan elocuentemente con sus comentarios. Me voy a permitir hacer la entrega simbólica de nuestra constancia. Solo voy a poner al maestro David Arroyo por su participación como ponente en la Semana de la Psicología con la mesa de análisis El Caníbal de la Guerrero el día de hoy, 18 de mayo de 2023, para nuestros estudiantes de VM. La firma el director académico de Educación Superior de Campus San Rafael. Maestros, muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus conocimientos, gracias por despertar este ánimo de discusión en los estudiantes. Hace un buen tiempo que no se veía una mesa tan rica, tan debatida, cada uno con sus posturas. Creo que esto es justo de lo que se trata la psicología, justo de lo que se trata la academia. Con esto doy por cerrado el evento. Damos finalizada nuestra sesión. Por favor, no olviden registrar su asistencia en el link que está en el chat. Campus Querétaro, San Rafael, Texcoco y Toluca, les damos las gracias. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.